Ok, bueno, pues qué bueno que están aquí todas y todos. Pues bienvenidos a esta segunda sesión del seminario Crisis y Contradicción. Y bueno, en esta ocasión tengo la encomienda de introducir el tema de la idea hegeliana de contradicción, ¿no? Y un poco la premisa de la que parto es que la dialéctica es un método que busca superar o, digamos, resolver una contradicción. Tal vez también pretenda la dialéctica inducirla, pero digamos es otra cuestión, ¿no? Esto es lo que en esencia distingue o distinguiría la dialéctica de la lógica clásica, ¿no? Que la lógica clásica lo que haría sería proscribir la contradicción y buscaría en consecuencia, pues, evitarla o eludirla, ¿no? En cualquier caso, la idea es que el insumo básico, la materia prima del pensamiento dialéctico es la contradicción y que, por otro lado, la caída de la tasa de ganancia, que fue el tema que vimos la sesión pasada, es un fenómeno que solo podría ser lógicamente descrito como una contradicción real, ¿no? De ahí la importancia de discutir el pasaje de la ciencia de la lógica de Hegel que propusimos en la sesión anterior, es decir, ¿cómo se llaman? Las esencialidades o las determinaciones de la reflexión. El mismo pasaje, cabe decir, donde Hegel suelta la polémica proposición de que todas las cosas son en sí mismas contradictorias, ¿no? Entonces, mi presentación del tema solo busca, digamos, precisar el sentido y el contexto en el que Hegel suelta esta aseveración, ¿no? Es un poco más como para clarificar o poner en perspectiva lo que dice antes que para explicar todo el pasaje que, bueno, es sumamente difícil, ¿no? Por otro lado. Bueno, a riesgo de explicar algo que puede resultar obvio, la contradicción que Hegel atribuye a las cosas no es algo que pueda verificarse en relación con las cualidades y propiedades de las mismas, ¿no? Ya en el mismo capítulo, Hegel aclara que las determinaciones de la reflexión no son cualidades. En este sentido, decir que todas las cosas son contradictorias no quiere decir que si algo tiene la cualidad A, también tenga la cualidad no A, ¿no? Es decir, no quiere decir que si una cosa es azul, también sea no azul y así por el estilo, ¿no? Con otras palabras, es decir, tampoco quiere decir que la cosa sea contradictoria solo por tener diversas cualidades. Es decir, una cosa puede ser cuadrada y de color azul, pero que sea cuadrada no quiere decir que sea no azul o viceversa, ¿no? Es decir, ahora sí, con otras palabras, la diversidad numérica de las propiedades de la cosa no está en contradicción con la identidad numérica o la unidad de la cosa, ¿no? Como han interpretado de mala fe algunos comentaristas críticos de Hegel, ¿no? Como Reinhold Siemens, ¿no? Reinhold Siemens le atribuye esta pues, absurda posición a Hegel, ¿no? Que Hegel estaría diciendo que como una cosa tiene varias propiedades, está en contradicción numérica con ellas, ¿no? De hecho, nada está más lejos de la intención de Hegel que criticar la validez general de lo que llamaríamos la ley de Leibniz, la validez que esa ley tiene para el entendimiento común y para la reflexión externa, ¿no? Si decimos que X es igual a Y, o que es idéntico a Y, entonces admitimos que todas las propiedades de Y son propiedades de X, ¿no? Si en un texto establecemos que Simone de Beauvoir es idéntica a la autora del segundo sexo, por decir algo, entonces todo lo que digamos de la autora del segundo sexo lo decimos por propiedad transitiva de Simone de Beauvoir, ¿no? Es decir, los dos términos se refieren a un mismo objeto, es decir, a esa identidad lógica, ¿no? Pero esta lógica de la identificación no dice nada de la identidad metafísica del objeto, ¿no? Y es sobre esta identidad metafísica que Hegel elabora su planteamiento. Entonces quiero dejar eso planteado de antemano. No es la identificación como operación lógica de la lógica formal para elaborar cálculos. No es la identificación de términos en referencia a un mismo objeto, sino la identidad metafísica del objeto, lo que Hegel tiene en mente, pues, ¿no? Entonces, bueno, pero para entender de qué está hablando Hegel hay que entender el planteamiento general de la doctrina de la esencia, ¿no? Que es la parte que estamos viendo, ¿no? Y esto puede ser tan complejo, pues, como pueda ser complejo el mismo Hegel, ¿no? Sin embargo, creo que la cuestión puede ser más sencilla si comprendemos que la pregunta por la esencia busca una determinación de la cosa que la identifique de forma característica
y con independencia de tales o cuales propiedades que podrían estar o no estar, ¿no? De ahí así conocemos en general lo que se llama esencia, ¿no? La doctrina de la esencia despliega pues la lógica de la metafísica, ¿no? Y de la serie de dualismos que le son idiosincrásicos, ¿no? A la metafísica, es decir, necesario, contingente, condición, condicionado, parte, todo, esencia, apariencia, qué sé yo, ¿no? Entonces ahora el punto de Hegel es que este dualismo es un momento inevitable del pensamiento, tan pronto como el pensamiento se ve obligado a pensar en la identidad. Es decir, luego de haber agotado todas las formas de pensar el devenir, que es la lógica del ser, ¿no? Pero se trata también de un planteamiento que inevitablemente conduce a contradicciones que solo podrán solventarse en la lógica del concepto, o en la doctrina del concepto, pues, ¿no? Ahí donde la esencia, o sea, en esa parte de la ciencia de la lógica, ahí donde la esencia se vuelve para el pensamiento transparente en su mismo aparecer, ¿no? Lo que impulsa a pensar la esencia no es para Hegel una mera, diríamos, ¿no? Una mera voluntad de negación de la existencia efectiva que buscara afianzarse en algo fijo por alguna especie de pereza nihilista o por algún ánimo reduccionista que pretendiera enseñorear al ser, ¿no? Como podría sospecharse desde una crítica de corte nietzscheano, por ejemplo, ¿no? No ese es el ánimo que impulsa a Hegel a pensar la esencia. La idea es que las determinaciones del ser remiten unas a otras, ¿no? Para decirlo de forma muy simplificada, no se puede pensar la cualidad sin la cantidad y la cantidad sin su relación con la cualidad, que es la medida, ¿no? Entonces, ese continuo traspaso de una determinación a otra es lo característico de la doctrina del ser. La cuestión es que cuando Hegel llega a la relación entre medidas, descubre que esa relación no es otra medida, sino una regla o una ley que establece el criterio de medida, ¿no? Pero que no es algo en sí mismo medible, ¿no? O que es carente de medida, así le dice Hegel, ¿no? Le dice lo desmesurado o lo carente de medida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para una magnitud dada de capital global adelantado, para poner ejemplos marxistas, ¿no? El desarrollo de la fuerza productiva incrementa la composición orgánica del capital en una proporción inversa a la tasa de plusvalor. Pero esa relación depende de que la identidad de la sustancia creadora de valor sea el trabajo vivo, ¿no? O en este caso el trabajo asalariado. Dicho en otros términos, el hecho de que el trabajo vivo sea la sustancia y la esencia del valor, es decir, el valor es esencialmente trabajo vivo, pues objetivado en un valor de uso, ¿no? Ese hecho no se explica porque el trabajo sea medible, sino porque en la serie de las relaciones o de los devenires del capital permanece idéntico. Entonces, llegados a este punto, hemos llegado a la lógica de la esencia. Llegados al punto en el que buscamos un criterio que establezca, más bien una determinación que establezca el criterio de medida, es que llegamos a la lógica de la esencia, ¿no? Y este mismo razonamiento se puede extrapolarse para cualquier ley, ¿no? O leyes de este tipo, ¿no? Entonces, hasta aquí solo quiero establecer qué impulsa a pensar la esencia. Insisto, no es un ánimo negador de la existencia, ¿no? O que quiera buscar algo fijo en detrimento de, o que rechace simplemente pensar el devenir, ¿no? Sino que el pensamiento del devenir conduce necesariamente a la determinación de la esencia. La esencia aquí es resultado, ¿no? Es la historia del ser, como dice en algún momento Hegel, ¿no? Al inicio de la doctrina de la esencia. Ahora, la idea es que cuando la esencia pone, perdón, me estoy adelantando las notas. Ahora, la peculiaridad de la categoría de esencia es que sus determinaciones no son otra cosa que distintos modos en que establece su identidad por vía de las diversas maneras en que niega las determinaciones del ser, ¿no? Es decir, la esencia niega la esfera del ser, ¿no? La niega en el sentido de que la redefine, ¿no? La subsume bajo su ley, es en ese sentido de negar, pues, ¿no? Y establece su identidad por contradistinción a todas las determinaciones del ser. Entonces su identidad tiene la peculiaridad de ser negativa, ¿no? Es decir, la identidad de la esencia no es la cualidad, no es la cantidad, no es, etcétera, ¿no? Es ese tipo de, por lo menos la esencia pensada en su concepto puro, ¿no? No ejemplificada, por ejemplo. Entonces la identidad de la esencia presupone al ser y al mismo tiempo lo pone como algo negado, es decir, lo pone como apariencia.
Entonces, la esencia se afirma al poner al ser como apariencia. En este sentido se dice, voy a poner otro ejemplo, se dice que el trabajo abstracto presupone la circulación mercantil, es decir, no existiría sustancia del valor sin cosas que circulen como valor, pero también la pone como apariencia del valor, ¿no? Como cuando el valor aparece como precio o como cualquier otra forma mercantil, ¿no? Entonces no existiría sustancia del valor si no hubiera circulación mercantil, pero en cuanto aparece la esencia y la sustancia del valor, esa circulación es su apariencia del valor, ¿no? Es el juego de presuponer y de poner como apariencia. Y bueno, para simplificar demasiado, podríamos decir que toda la lógica de la esencia consiste en agotar todos los modos en que la esencia pone lo que presupone. ¿Cómo niega ese presupuesto por la esencia? Lo presupuesto es del ser. Entonces lo niega y luego lo pone en otra determinación, ¿no? Como contingente, como apariencia, como, qué sé yo, como accidente, como parte en relación con el todo. Entonces por eso surge el dualismo, ¿no? Por eso surgen todos los esquemas dualistas que agota la doctrina de la esencia. Entonces ahora, la idea es que cuando la esencia pone lo que presupone, o cuando niega alguna determinación del ser, se determina a sí misma, ¿no? Esa es la idea básica. Las determinaciones de la esencia son negaciones de la esfera del ser. A esta autodeterminación Hegel la llama reflexión, ¿no? Lo que literalmente quiere decir volver sobre sí. Entonces, la esencia niega al ser, lo pone y en ese momento se determina a sí misma. Entonces, reflexiona, vuelve a sí misma. Ahora, el término es un tecnicismo kantiano que alude a la operación crítica por la cual se verifica la facultad subjetiva en la que se basa la síntesis de representaciones. Estos son terminología kantiana, ¿no? El mismo concepto aparece en relación con el juicio reflexionante, que busca la relación universal bajo la cual algo particular puede ser subsumido, ¿no? Entonces, desde el punto de vista kantiano, la ley de Leibniz, o sea, el principio de los indiscernibles, ¿no? Tiene un valor lógico, ¿no? Como ejemplificaba arriba, y que se basa en la identidad numérica y en la diversidad terminológica, pero carece de cualquier alcance metafísico que legitime reducir la diversidad del mundo fenoménico a la identidad del mundo nouménico, ¿no? Esta reflexión crítica es lo que Kant llama reflexión, ¿no? Es decir, ¿a qué facultad pertenece este principio que está utilizando Leibniz, ¿no? Entonces, la lista de las categorías o los conceptos de la reflexión son 4 pares, ¿no? Aquí son relevantes solo 2 pares, ¿no? El de identidad y diversidad, que todos estos los cita Kant en la crítica a la razón pura, y el de concordancia y oposición, ¿no? Entonces, un mecanismo crítico similar es el que utiliza Kant en relación con los conceptos de concordancia y oposición, ¿no? Como objetos del entendimiento puro, las cosas en sí mismas no tienen opuestos, dice Kant, ¿no? Pues carecen de magnitud y de relación. Pero como fenómenos, las cosas pueden oponerse y cancelar entre sí sus efectos, ¿no? Ahora, esto que le estoy diciendo está en un pasaje que se llama La anfibología de los conceptos de la reflexión de la crítica a la razón pura, ¿no? Para más rasgos y señales. Entonces, lo que va a hacer Kant es criticar tanto a Leibniz como a Kant, perdón, lo que va a hacer Hegel va a ser criticar a Leibniz como a Kant y sostener que por vía del entendimiento puro, es decir, desde el punto de vista de la esencia, puede descubrirse tanto la diversidad como la oposición. Es decir, también en sí mismas, dirá Hegel, las cosas son diversas y opuestas, y no solo son idénticas y concordantes como dirían tanto Kant como Leibniz, ¿no? Y como tienen también en sí mismas la oposición, las cosas en sí mismas son contradictorias, ¿no? De manera que no puede pensarse de forma puramente positiva las determinaciones de la esencia, como supondría la metafísica racionalista, ¿no? Para decirlo en términos kantianos, o para usar esa perspectiva, la preeminencia de la sensibilidad no aparece en la ratificación de un mundo escindido en noumeno y en fenómeno, sino, ya desde Hegel, en la reflexión del mundo nouménico en el fenómeno, ¿no? O sea, Hegel quiere disolver ese dualismo
diciendo que el nómeno aparece en el fenómeno justo cuando quiere pensarse el nómeno por sí solo, ¿no? Tiene que hacer esa referencia, esa reflexión a sí mismo. Entonces, desde aquí ya debería verse que la solución de Hegel no es metafísica, por lo menos no en un sentido pre-kantiano o racionalista, y tampoco es dualista en un sentido kantiano. De hecho, lo que hace Hegel en toda la doctrina de la esencia es criticar ese dualismo, pero de forma inmanente, pues, ¿no? Atravesarlo. Es pues entonces en este terreno que Hegel plantea que todas las cosas son en sí mismas contradictorias, ¿no? Solo quiero plantear como el contexto de a qué se refiere. Para decirlo en otro sentido, en la medida en que la esencia aparece en las cosas, todas las cosas son contradictorias. Para decirlo así, o en otro sentido, en la medida en que mantengamos el planteamiento dualista, las cosas serán contradictorias. También sería otra forma de decirlo. Pero por otro lado, el dualismo es inevitable, o sea, tampoco es como un capricho, ¿no? O sea, es inevitable un proceso, en el proceso de la deducción de las categorías, ¿no? En fin, volveremos a eso. Por otro lado, hay que notar que Hegel ni está fundamentando, ni tampoco está criticando propiamente los principios de la lógica clásica, ¿no? Principios que sirven de axiomas para el cálculo lógico. Lo que critica es que las determinaciones de la reflexión se reduzcan a principios lógicos. Esto es importante porque en las observaciones, ¿no?, que son las que se ocupan de las leyes lógicas, las observaciones tienen un tono sarcástico que intenta mofarse de la supuesta fundamentación metafísica de tales principios, ¿no? Hegel insiste no en que esos principios sean inválidos, sino en que su fundamentación dice lo opuesto de lo que dicen esos principios y viceversa, ¿no? La mofa es clara cuando dice incluso que las determinaciones del ser podían extraerse también leyes del pensamiento, ¿no? Como que todo tiene una cualidad, todo tiene una cantidad, etc., ¿no? En este sentido, Hegel aclara que las determinaciones de la reflexión no valen para todo, si por todo entendemos todos y cada uno de los entes, ¿no?, sino que valen para lo que vale como esencia, y que ya no es algo, ¿no?, que tiene una cualidad, una cantidad y una medida, ¿no? Esto me recuerda, para poner un ejemplo, que ese algo que no tiene ni cantidad ni medida, por ejemplo, en un pasaje del Capital, Marx dice que el capital carece de medida, ¿no? Es decir, hay un momento en que se vuelve esencial él mismo, ¿no? Entonces, justo a ese tipo de entidades es a las que se refieren las determinaciones de la reflexión. Por eso se burla Hegel de que se vuelvan principios del pensamiento como si simplemente se pudieran aplicar a todo, sin distinción de si son esencia o no son esencia, ¿no? Bueno, entonces las esencialidades o las determinaciones de la reflexión valen solo para lo universal que ha resultado de la reflexión del ser en sí mismo. De manera que no se puede ejemplificar, pongamos por caso, la identidad de la esencia con ejemplos como el de que la planta es una planta, ¿no? Porque se obtienen resultados que son ridículos, pues, ¿no? Y que no tienen lugar en el plano de la reflexión de la esencia, ¿no? Entonces, del mismo modo, la aplicación de la ley de Leibniz en la identificación lógica de X es igual a Y no vale como expresión de la identidad de la esencia. Es una operación de identificación para operar lógicamente, pero no es una identificación de la esencia, ¿no? Bueno, las determinaciones de la reflexión las presenta Hegel en el orden de identidad, diferencia, diversidad, bueno, igualdad, desigualdad, oposición, polaridad y luego contradicción, ¿no? Quizás sea más fácil si pensamos en la identidad según las determinaciones esenciales del capital y del trabajo abstracto, ¿no? Voy a ir poniendo estos ejemplos para que sea como más asible para nosotros. Entonces, por ejemplo, el capital no es una magnitud de valor específica, ¿no?, como sí podría serlo el capital constante. El capital tampoco es una forma de valor específico, es decir, no es el dinero ni es la mercancía y tampoco es el proceso de producción, ¿no? Lo que hace notar Hegel es que una identidad esencial se plantea siempre como algo absolutamente diferente de todos los casos por él presupuestos, ¿no?, a pesar de que se vuelven entonces momentos puestos por el capital. Entonces el capital presupone dinero, mercancía, proceso de producción, y sin embargo se distingue absolutamente de todos esos momentos que presupone. Ni las diferencias de forma ni las diferencias de magnitud permiten que nos refiramos a una entidad distinta. De ahí las analogías de Marx con la
con la Trinidad, ¿no? Entonces, ¿qué es el capital? El capital es valor que se valoriza, ¿no? Dice, más específicamente, valor que incrementa su magnitud mientras cambia de forma. Pero sin este cambio de magnitud y sin este cambio de forma, su identidad como capital sería nada. De ahí la paradoja de que para ser idéntico consigo mismo tiene que diferenciarse de sí mismo, poniendo su diferencia como algo superado. Esto sucede, por supuesto, en cada rotación del capital. Pero lo mismo puede decirse para cualquier identidad que se constituye a lo largo de un proceso reproductivo, es decir, para cada cosa viva, pues, ¿no? O para cada sistema. Esta identidad esencial no puede expresarse en el enunciado A es igual a A, como decir el capital es igual al es el capital. No porque ese enunciado sea falso, sino porque no es específico y vale para cualquier ente, ¿no? La planta, el todo, el árbol, Dios, es decir, uno puede reducir a ese enunciado cualquier cosa y puede ser verdadero, pero el punto es que no queda expresada en esa relación su esencialidad, ¿no? Porque tiene que estar expresada su propia diferencia y luego cómo recupera su diferencia para que algo pueda expresarse en la identidad de su esencia. Entonces, si enuncio la identidad de la esencia, se espera que diga algo sobre la identidad que se establece cuando una entidad supera su diferencia y se recupera a sí misma, y no solamente que diga que para toda X, X es igual a X, pues, ¿no? La única conexión que tal enunciado guarda con la determinación de la esencia es simplemente que en él desaparece o queda cancelada la diferencia. O sea, en el de X es igual a X, ¿no? Sin embargo, como no se ha dicho nada esencial, como tal tautología vale para todo ente, la proposición contradice el fundamento metafísico de la esencia. Es decir, ese hablar se contradice a sí mismo, ¿no? No es un enunciado esencial, ese es el punto. O sea, se pone como enunciado esencial lo que no es esencial. Ahí, de ahí la contradicción. Bueno, entonces, esa es la idea de identidad, ¿no? Pasemos a la diferencia. La idea de la diferencia esencial es que la esencia, en su referirse a sí misma, se diferencia de sí, ¿no? En el caso del capital, creo que esto puede ser sumamente claro, ¿no? El mismo capital implica una diferente magnitud en cuanto valor adelantado y en cuanto valor plusvalorizado, ¿no? Pero el capital es capital adelantado por esa diferencia ulterior que resulta de él. O sea, que el valor valorizado no es el dinero adelantado simple y llanamente. Y tampoco es la mercancía medios de producción, ni la mercancía fuerza de trabajo, ni el proceso de producción, ni la mercancía con plusvalor objetivado, ¿no? El capital es algo absolutamente diferente de estas formas y momentos. Y es por mor de esta absoluta diferenciación que se establece la identidad esencial del capital, ¿no? En su diferencia esencial respecto de las formas no capitalizadas de valor, pues, ¿no? La diferencia esencial es la unidad de identidad y de la diferencia. Pero la relación que cada uno de estos momentos establece con lo presupuesto es distinta. Es decir, la identidad, el momento de la identidad integra cada momento del proceso del capital, ¿no? De mercancía, dinero, por decir eso, ¿no? Integra cada momento y se pierde en esa diferencia, mientras que la diferencia, es decir, cuando decimos el capital no es ni el dinero, no es ni la mercancía, niega cada uno de esos momentos y se restaura la identidad, ¿no? Entonces, la integración de la identidad conduce a la diferencia y la absoluta diferenciación de la diferencia conduce a la identidad. Ese es el mecanismo, pues, ¿no? Esta doble relación, por otro lado, es lo que mienta o quiere mentar la diversidad, ¿no? Que es el otro momento. Entonces, si tomamos la diferencia misma entre identidad y diferencia, no como un momento de la misma identidad, sino como una nota externa, esta diferencia cabría denominarla diversidad, ¿no? Identidad y diferencia se vuelven entonces dos categorías, ¿no? Cuyo sentido se establece solo en referencia a entidades externas dadas, ¿no? Lo idéntico se establece así solo por comparación y se redefine como la igualdad entre dos cosas. Pero son dos cosas en virtud de una diferencia determinada, es decir, en virtud de su desigualdad. Es en este terreno en el que se entiende la aplicación y validez de la identidad en la lógica formal, ¿no? Los dos términos, X y Y, son desiguales en cuanto a términos, pero iguales en cuanto a su contenido lógico, ¿no? Es decir, los dos están referidos al mismo objeto. Y Hegel no está diciendo que esto sea inválido o improcedente, lo que dice es que es una consideración puramente externa de los conceptos de igualdad y diferencia. El mismo razonamiento vale para el principio de identidad de los indiscernibles, ¿no?
Lo que Hegel denuncia como contradictorio es que se pretenda establecer la identidad esencial apoyándose en una comparación que presupone que las entidades comparadas son diferentes, o que solo se hable de identidad en un sentido, pero de diferencia en otro, ¿no? En el caso de la identidad considerada en el cálculo lógico, tal comparación es contradictoria siempre que se entiende que los términos identificados son iguales en un sentido lógico, pero desiguales en un sentido no lógico, ¿no? Por ejemplo, como meros grafos X y Y, ¿no? Por supuesto, ¿no? Se objetará que el sentido lógico y el no lógico de los términos está, antes que opuesto, está coordinado, ¿no? Y aquí hago alusión a los conceptos kantianos de reflexión. Algo similar sucede con la relación entre trabajo abstracto y trabajo concreto, ¿no? En sí podríamos decir que uno y otro concepto está coordinado como lo universal con lo particular, es decir, que entre uno y otro no hay oposición, ¿no? Lo mismo sucede con la relación entre valor y capital, o entre mercancía y dinero. Podríamos decir que su diferencia, aunque son idénticos como valor, son diferentes en cuanto a forma, y que esa diferencia no tiene por qué estar opuesta, ¿no? Que bien podría coordinarse esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Kant, aquí voy a citar a Kant, dice: cuando la realidad es representada solo por el entendimiento puro, no se puede pensar ninguna oposición entre realidades, es decir, no se puede pensar una relación tal que ellas, enlazadas en un sujeto, supriman mutuamente las consecuencias de ellas mismas si se tenga 3 menos 3 igual a 0. Lo que quiero decir es que desde un punto de vista o desde el punto de vista de la reflexión externa, la diversidad de sentidos en que se especifica la identidad de las cosas no presenta ninguna contraposición ni conlleva ninguna consecuencia contradictoria. Se admite que la determinación específica de cada cosa es algo de suyo positivo y que lo negativo, por ejemplo, que el trabajo concreto es no abstracto, que la diversidad terminológica no es diversidad conceptual, que eso negativo recae solo en el sujeto que está comparando, ¿no? Se admite que la contraposición no está en la identidad esencial de las cosas, sino, como diría Kant, solo en cierta relación de su diversidad. Y vuelvo a citar a Kant, ¿no? Por el contrario, lo real en el fenómeno puede hallarse ciertamente en oposición entre sí, y reunidos en un mismo sujeto puede uno aniquilar enteramente o en parte las consecuencias del otro, como dos fuerzas motrices en la misma línea recta, o en la medida en que arrastran o empujan a un punto en direcciones opuestas, o también como un placer que se equilibra con un dolor, dice Kant, ¿no? Un punto de vista similar, y esto es lo que me interesa señalar, es el que sostendría que lógicamente el capitalismo no contiene la oposición, ¿no? Que es que como puro modelo es pura positividad, ¿no? Es decir, que las crisis solo atañen a su realidad, que la discriminación o el sexismo, ¿no? Qué sé yo, atañen a la oposición real que el capitalismo mantiene con formas premodernas de reproducción, o que lógicamente podría pensarse en una coordinación de intereses de clase antes que en una lucha de clases, ¿no? Y que por lo tanto el marxismo no habría demostrado que el capitalismo no funciona, ¿no? Es decir, que lógicamente el capitalismo podría de todas formas plantearse como funcional y no contradictorio, ¿no? Entonces el punto de vista o el punto de Hegel no es que la oposición pueda también demostrarse en la determinación lógica, sino que la oposición aparece porque la determinación lógica, como determinación de la esencia, se contrapone a la realidad en el momento en que se refiere a ella, y la esencia no es otra cosa que la referencia negativa a la realidad. Dicho de otro modo, lo contradictorio es el dualismo de la lógica de la esencia, ¿no? Es decir, cuando yo hago un modelo del capital, el capital puede ser consistente, pero en la medida en que está de inmediatamente referido como modelo a la realidad del capital, ese dualismo es lo que es contradictorio, ¿no? Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, el trabajo abstracto es positivo como tiempo de trabajo socialmente necesario, o sea, ya estoy regresando al planteamiento de Hegel, ¿no? El trabajo abstracto es positivo como tiempo de trabajo socialmente necesario, que se opone al trabajo concreto como tiempo de producción efectivo, en el sentido aritmético de que la diferencia de tiempos arroja un valor excedentario para el capital individual o un minusvalor para el capital social, ¿no? Es decir, si hay un excedente de tiempo del capital individual, por encima del trabajo socialmente necesario es una pérdida de valor, ¿no? Entonces, ahí hay un efecto de oposición. Lo que quiero decir es que hay un efecto de oposición, que la determinación
positiva del trabajo abstracto no solamente es positiva, sino que hay una polaridad con el tiempo de trabajo concreto. Ese es el punto, ¿no? Entonces, en su referencia de esa idealidad a la realidad, ya hay una oposición. Ese es el punto de Hegel. Lo mismo sucede con la diversidad formal entre mercancía y dinero, ¿no? Si la mercancía se vende a su valor pleno, la diferencia en la magnitud de valor entre dinero y mercancía será cero, justo como en el ejemplo de la oposición de Kant. Es decir, incluso cuando la mercancía se vende a cero, a su valor pleno, la diferencia entre el dinero que compra esa mercancía y el valor encarnado de esa mercancía es cero. Es decir, hay una relación de oposición incluso cuando todo fluya, ¿no? Y claro, esto es más notorio si la mercancía se vende por encima y por debajo de su valor, porque entonces la diferencia arroja un plus o un menos, ¿no? Una pérdida o una ganancia extraordinaria, por decirlo así. Bueno, entonces, la identidad esencial del capital está referida a esta serie de magnitudes opuestas. Esa referencia a la serie de magnitudes opuestas es la oposición, es lo que le es esencial, ¿no? Al capital. Esto es muy claro para Marx en el volumen 4 del Capital, cuando habla del proceso global de la circulación del capital, ¿no? Es una cita larga, no la voy a leer toda, pero bueno, lo que dice ahí, si quieren lo leo ahorita en los comentarios, lo que dice ahí es que el ciclo del capital puede correr, digamos, de forma sin obstáculos, pues, ¿no? Pero que se ve claramente la relación de oposición cuando algún proceso de reproducción del capital se atora, por ejemplo, en la circulación, o si se van a huelga, o qué sé yo, ¿no? Es decir, ahí se ve claramente que las distintas fases del proceso de reproducción se oponen a las anteriores, que las frenan, y que el capital, si por ejemplo, si yo me quedo con dinero adelantado, y ya no hay mercado para comprar, digamos, medios de producción, entonces ese dinero ya no es capital, sino solo tesoro, ¿no? Entonces hay una relación de oposición en todas esas formas, en el mismo concepto de capital, ¿no? Esto solo queda de manifiesto en las crisis, pero eso no quiere decir que la oposición no sea real, incluso cuando todo fluye, justo porque las magnitudes pueden equipararse y ser iguales a cero, ¿no? Como ponía yo el ejemplo, ¿no? Entonces, estas obstrucciones no son accidentes que den lugar a oposiciones, sino que ponen de manifiesto la oposición fundamental que permite incluso que las cosas sucedan normalmente, cuando la diferencia de las magnitudes opuestas es igual a cero, ¿no? Nada más lejos, por lo tanto, de la interpretación de Laclau, según la cual Marx habría pretendido mostrar la lógica del capital desde el puro concepto, cuando de hecho el mero concepto solo puede mostrarse en su referencia negativa a la realidad con base en las magnitudes opuestas. Pero eso es parte de la mala interpretación de la dialéctica como un método racionalista, ¿no? Esta es otra idea también que es importante, porque entonces Marx, usando este método dialéctico, por decirlo así, no está haciendo un modelo del capital, ¿no? Está refiriéndolo como esencia en su reflexión al fenómeno que aparece, ¿no? Y en eso aparece necesariamente la oposición real, ¿no? Bueno, Hegel, ya estoy por acabar, lo juro. Ya, sí. Hegel da, sin embargo, un último paso hacia la contradicción propiamente dicha, ¿no? La identidad de la referencia de los opuestos con lo que se restablece la identidad de la esencia. Por ejemplo, el trabajo concreto cuenta como esencial, es decir, como trabajo abstracto en cuanto a agregado social. Pero esta gelatina, como le llama Marx, excluye eso que integra en cuanto a magnitud homogénea de tiempo de trabajo social, es decir, en cuanto a capital social, ¿no? Es decir, el trabajo concreto solo cuenta como abstracto cuando pierde sus cualidades de concreto, es decir, en la medida en que se excluye. Es un agregado en la medida en que está excluido. Está incluido en la medida en que está excluido, ¿no? Lo mismo sucede con los valores particulares, ¿no? Una mercancía A, digamos, cuenta como valor para el capital individual en la medida en que es una parte alícuota del valor social, o solo porque entra en relación social de equivalencia, ¿no? Pero en la contabilidad del capitalista, el valor social es un valor negativo que repone el valor positivo puesto en circulación. Es decir, como dice Marx, si el capitalista obtiene más valor en forma de dinero, es porque ha arrojado un mayor valor en forma de mercancía. Lo positivo y lo negativo se refieren a sí mismos como agregados positivos, pero se relacionan dentro de esa unidad como determinaciones excluyentes, ¿no? Esa es un poco la idea. Es decir, el dinero que compra
y la mercancía que se vende son dos magnitudes de valor que como agregado social, digamos, son igual a 6, por decirlo. Pero para la contabilidad del capitalista es un más y un menos, ¿no? Bueno, este sería un menos, entre menos 3, y luego se agrega un más, y entonces queda igual a 0. Entonces, es un poco la idea, que en el todo de la esencia, las dos determinaciones opuestas son positivas y están incluidas, y por eso, por esa unidad de oposiciones, o de unidad que contiene oposiciones, es que se da la contradicción, ¿no? Lo positivo y lo negativo se refieren a sí mismos como agregados positivos, pero se relacionan dentro de esa unidad como determinaciones excluyentes. Así pues, en una misma unidad se encuentran determinaciones opuestas. Eso es la contradicción, ¿no? La diversidad entra en oposición en el todo de la esencia y así es contradicción. Las cosas son contradictorias en la medida en que la esencia aparece en ellas como su identidad total o como su identidad totalizante, por decirlo así. Voy a citar a Hegel para explicar un poco esto, ¿no? Mediante la asunción, dice Hegel, de las determinaciones de la esencia, contradictorias en sí mismas, la esencia es restablecida. Con la determinación, sin embargo, de ser excluyente, unidad de reflexión. Unidad simple que se determina a sí misma como algo negativo, pero que dentro de este ser puesto es inmediatamente igual a sí misma y ha venido a coincidir consigo. Esta unidad negativa que contiene determinaciones opuestas es lo que Hegel llama el fundamento, ¿no? Ahí es donde acaba, digamos, el planteamiento de la contradicción. Y tal es, bueno, dicho sea de paso, también el sentido preciso de la prueba ontológica de Dios, ¿no? Es decir, que justamente como negación de todo lo que no es, Dios es. Algo así, esa es la idea. Entonces, justamente como negación de todo lo que ha dejado de ser o no es, el capital se afirma, cosas, esa es la lógica de la esencia, ¿no? Bueno, yo hasta aquí dejo mi exposición y doy paso, voy a dejarla de grabar y doy paso al debate, ¿no? A ver, ¿dónde dejo el debate?